Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody. Cielo puedo ver tu majestad, las estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo, de corazón quiero conocer. En los montes y en los mares puedo oír un sonido de alabanza para ti. Escuchan toda la creación y yo, de corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Vida nueva diste a nuestro corazón, en la cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti.
cerca está. Mi ayuda, mi fuerza, viene de Dios. Él es mi guardián y mi protector. No me dejará, Él no dormirá. Su mano estoy, su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. Su mano estoy, en su mano estoy. Me cubres, Dios, con tu amor. Vives en mi corazón. A mi lado estás, nunca me soltarás. Tú siempre me guardarás. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián y mi protector. No me dejará, Él no dormirá. Su mano estoy, su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. Su mano estoy, su mano estoy. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Y como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros. Somos bendecidos de tenerlos con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Familia, les recordamos nuestros grupos de crecimiento. Todos los jueves tendremos pinceladas a las 9 de la mañana. Y los jueves cada 15 días tendremos Woman a las 7 de la noche. Los viernes se reúnen las mujeres a las 9:30 de la mañana. Los sábados tenemos hombres a las 7:30 de la mañana. Universitarios a las 3 de la tarde. Y jóvenes profesionales a las 5:30 de la tarde. Ahora, el garaje se reúne todos los domingos a las 10 de la mañana.
hiding from your grace. I can't deny your heart from mine. And it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Come on. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I live. Nuestra iglesia ama la misión de llevar la palabra de Dios a cada persona, proveyendo un lugar de cuidado para ti y de alcance para otros. Cuando oras, sirves y aportas económicamente, te haces parte de esta misión. Anímate y sé parte. En Confesalitre somos familia. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor.
esto basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Querida familia de Confrasalitre, muy buenos días. Hoy domingo 19 de junio estamos cerrando por fin lo que ha sido una campaña electoral bastante difícil, bastante complicada, que ha traído como resultados una muy fuerte polarización. Las diferencias de pensamiento, de opinión respecto a uno u otro candidato que antes eran más y que ahora quedan solamente estos dos actuales, han dejado en muchas familias separación, y probablemente tú mismo estés viviendo esto con compañeros de trabajo, con amigos del vecindario, con la propia familia. Hoy estamos llegando al fin de este proceso y en pocas horas sabremos quién es el candidato ganador. Y el hecho de saber quién será el candidato ganador producirá gente con ánimo y gente con desánimo, gente con una buena actitud ganadora y una mala actitud ganadora, como también gente con una buena actitud perdedora y una mala actitud perdedora. Habrán quienes se manifestarán de manera adecuada y otros de manera incorrecta. Y frente a esta realidad que hoy vivimos, la gran pregunta es, como cristianos, como iglesia, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cómo manejar nuestras emociones, sentimientos, preferencias inclusive, una vez que sepamos quién es el candidato ganador? ¿Existirá en la Biblia algún consejo oportuno, adecuado para este momento? Pues la respuesta es sí. Hay un consejo y la da el mismo Jesús. Y Jesús la da en una circunstancia muy parecida a la actual. En una circunstancia donde la sociedad que le rodeaba estaba polarizada. Y polarizada en contra del gobierno, pensando en cuál era la mejor forma de enfrentar el gobierno de Roma sobre el pueblo judío. En resumen, podríamos decir que habían tres grandes grupos, muy similares a los actuales. Habían quienes querían un cambio radical y estaban dispuestos a todo, con tal de que por fin se acabe la injusticia social. Había otro grupo, que era el grupo de quienes querían mantener el status quo con tal de que se mantenga también sus tradiciones y se les permita vivir y ejercer su vida como normalmente le estaban haciendo. No querían cambios. Querían que todo se mantenga igual. Si los celotes buscaban un cambio radical, los fariseos y saduceos querían que todo permanezca igual, porque de esa manera ellos continuaban con su estilo de vida. Pero había un tercer grupo que vivía bajo el servicio de Roma y bajo el servicio de los judíos. Y eran personas que de una u otra manera podían continuar independientemente de quién estuviese o no en el poder. En otras palabras, si ellos tuviesen que votar, ellos serían el grupo de los que votan en blanco o de los que se abstienen de la votación, tratando de hacer un símil con nuestra realidad electoral en este momento. Tres grandes grupos cuyos representantes, o algunos de ellos, siguieron a Jesús y lo acompañaban en sus enseñanzas. En una de estas enseñanzas que Jesús da, Jesús se encuentra en este hermoso sermón del monte. Un sermón donde vamos a descubrir la enseñanza de lo que el Padre quiere respecto a nuestra vida, nuestra comunión con Él y nuestra comunión con los demás.
donde Dios va a buscar la transformación de nuestro carácter y pensamientos, para que podamos mostrar que estamos con el Padre. Y esta realidad, esta enseñanza, se la da Jesús a estos tres grupos. Los que querían el cambio radical, los que querían continuismo y los que querían abstenerse independientemente de quién estuviese en el poder. Hoy, ¿quién eres tú? Hoy, como en esa época, tú debes pertenecer a alguno de estos tres grupos. A los que quieren el cambio, los que quieren la continuidad, o los que se abstienen independientemente de quién está en el poder. ¿A quién perteneces? Y sobre todo, hoy en medio de tanta polarización, ¿cuáles son tus emociones y sentimientos frente a determinado candidato? Cuando ves su imagen, cuando ves su eslogan, cuando ves a gente que carga sus pancartas, sus banderas, ¿qué sientes cuando los ves? ¿Qué sientes cuando ves a ese candidato que no es el que tú has elegido? O si eres de los que se abstienen, ¿qué sientes cuando ves a tantas personas moviéndose, haciendo pullas y tantas cosas? ¿Tú qué sientes? Probablemente estés diciendo, ay, otra pérdida de tiempo. O si tú tienes tu candidato y ves a la oposición, probablemente estés diciendo, ay, esta gente. ¿Cuáles son tus emociones y sentimientos? Jesús le habló a tres grupos de personas de igual manera como a ti y a mí nos quiere hablar el día de hoy. Y Jesús les dio a ellos un consejo que es el mismo consejo aplicable para ti y para mí. Si tú hoy eres alguien que sientes rechazo por los demás, por quienes piensan distinto que tú, o por quienes no ven las soluciones del país como las ves tú, Jesús nos da un consejo para ellos y para nosotros. Un consejo que busca confrontar esos sentimientos y emociones que actualmente tenemos. Y el consejo es el siguiente. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 45. Y dice así. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Yo sé que esta primera lectura probablemente la hayamos hecho con la mente, con el conocimiento, con la razón. Pero esta es una invitación a actuar como verdadero hijo del Padre y por lo tanto necesitamos no solo leerla con la mente y la razón, sino que necesitamos digerirla con el corazón y expresarla con y por la fe. Por lo tanto, no la leamos tan rápido, porque si queremos saber cómo actuar en el momento que sepamos quién es el próximo presidente, sea o no de nuestro agrado, el consejo de Dios ha sido dado y de acuerdo a ese consejo sabemos cómo actuar. Por lo tanto, demos una leída más, pero esta vez hagámoslo con la mente, el corazón y con la fe. Una vez más, acompáñame a leer. Versículo 43. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Habiendo leído este pasaje, yo creo que el tiempo de palabra se culminó porque ya tenemos el consejo de Dios. Y nos toca, habiéndolo escuchado, ponerlo en práctica y para adelante. Pero si tú, al igual que yo, cuando leí esto, sientes que no es suficiente
y que necesitas que Jesús ahonde más en el tema, pues bienvenido porque yo no me quedé con eso. Yo necesité entrar más y decir, Jesús, explícame porque cómo se hace esto. Porque probablemente tú, siendo muy honesto, sientas rechazo por el candidato que no es de tu preferencia. Y no solo rechazo, sino que más. Y probablemente no te sientas cómodo, sino muy incómodo con aquellos que siguen y persiguen de una manera quizá hasta mesiánica al candidato que no es de tu preferencia. Y tal vez tus emociones y sentimientos no son el amor frente a ellos. Y necesitemos que Jesús ahonde más en esta enseñanza que Él mismo nos da. Quiero empezar a ahondar un poco en la enseñanza y si quieres hacerlo, acompáñame, pero por favor quédate, aún no acaba. Porque Jesús no es un loco desubicado de la realidad social que nos rodea. No. Jesús no es así. Jesús es una persona muy cuerda, que está totalmente consciente de la realidad social que vivimos y la injusticia que constantemente percibimos y de la cual somos muchas veces también víctimas. Y Jesús, en medio de una circunstancia así de tanta polarización, donde hay quienes buscan un cambio radical, hay otros quienes buscan una continuidad y hay quienes dicen, no me importa quién esté lo mismo de siempre. A todos ellos, a nosotros, Jesús nos quiere decir, hay una forma diferente de enfrentar esto. Y no es la polarización. Es algo muy distinto. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Quieres ahondar un poco más? Pues bienvenido. Empecemos entonces. Vamos al versículo 43 que hemos leído. ¿Qué está tratando de decirnos Jesús? Versículo 43. Jesús le dice a su auditorio, en el cual estaban estos tres grupos, en el cual estamos tú y yo. Jesús les dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esta ley era popular en el auditorio que Jesús tenía, entre las personas que estaban escuchándole. Y probablemente frente a esta afirmación hecha por Jesús, los que estaban escuchando habrían respondido, sí, claro, yo he escuchado que puedo amar a mi prójimo y odiar a mi enemigo. Sí, yo lo he escuchado. Probablemente tú y yo estemos diciendo en ese instante, pues yo no lo he escuchado como una ley, pero la verdad es que yo creo que sí vivo así. Yo creo que para mí sí es fácil amar a mi prójimo, es decir, a la persona que le tengo cariño, amor, respeto, y aunque no quiero, pues quizá no odio, pero sí me es fácil rechazar a quien no es mi prójimo, sino más bien mi enemigo. Y tal vez tú y yo digamos, no hemos oído esa ley, pero sí estamos como que viviendo parecido. ¿Sí? Si somos honestos. Jesús dice, ¿ustedes han oído esto? ¿Y por qué Jesús lo menciona? Porque esta era la enseñanza de los fariseos, quienes tomaban la enseñanza dada por Dios en el Antiguo Testamento y le enseñaban al pueblo cómo conducirse. Como había sido escrita en hebreo, los fariseos traducían junto con los escribas al lenguaje popular para que las personas pudiesen tener acceso a esos conocimientos. Pero en esa traducción ellos hicieron una variación de la enseñanza de acuerdo a su conveniencia. ¿Cuál es la enseñanza original? Pues los comentaristas determinan que Levítico 19 y 18 es la enseñanza original. ¿Y cuál es esta? La verdadera enseñanza no es ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La verdadera enseñanza es no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ha dicho el Señor. Permíteme leerlo de nuevo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ha dicho el Señor. Algunos fariseos, maestros de la ley, lo interpretaron de una forma diferente y recogieron el amarás a tu prójimo, quitaron el como a ti mismo, porque ellos no iban a amar al pueblo como se amaban a sí mismos. No, ellos no lo iban a hacer.
Ellos tenían posesiones, poder, contactos y una vida muy distinta al pueblo oprimido. Entonces ellos no iban a amar al pueblo como a sí mismos. Por lo tanto lo quitaron y lo cambiaron por otra cosa. Lo cambiaron por odia a tu enemigo. Para ellos, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, ha dicho el Señor, se cambió por ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Tremendo cambio, ¿verdad? Pésima traducción, pero realmente fue hecha para la conveniencia de ellos. Entonces no era una pésima traducción, era una manipulada traducción. Pero ¿acaso no es la traducción que estamos viviendo también nosotros? Porque nos resulta fácil amar al que consideramos nuestro prójimo y nos resulta fácil rechazar a quien no piensa como nosotros. Pero déjame decirte que de la traducción esto no fue lo peor. Lo peor de la traducción era lo que para un fariseo significaba la palabra o el sustantivo prójimo. Porque ellos decían, amarás a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Para un judío fariseo, un prójimo era la persona que conocía la ley y la cumplía a rigurosidad. Y cualquier persona que no pensase así, no era un prójimo. Por lo tanto, un mendigo que no podía ir al templo ni a la sinagoga por su condición, no era un prójimo porque ni conocía ni cumplía la ley. Un pescador que abastecía los mercados y probablemente daban los pescados que los mismos maestros de la ley, los fariseos, comían, tampoco era considerado prójimo, porque no conocía ni practicaba la ley. Él tenía que pescar de manera diaria. Y un extranjero, una persona que no conocía la ley, pero que le interesaba conocerla, tampoco iba a ser un prójimo justamente porque no la conocía y menos la podía cumplir. Para un fariseo, un prójimo era alguien que pensaba y vivía como él. Y si no pensaba y vivía como él, no era prójimo. Y esto nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que llamar la atención porque si para un judío un prójimo era alguien que pensaba y era alguien que vivía como ellos, ¿qué eran todos los demás? Pues su misma enseñanza responde esta pregunta. Amarás a tu prójimo y odiarás, aborrecerás, dice otra versión, a tu enemigo. Entonces, si no eras prójimo, eras enemigo. Difícil, ¿verdad? Porque los fariseos le estaban enseñando al pueblo, piensa y vive como yo y serás uno de los míos. Piensa y vive de manera diferente y serás mi enemigo. Y sabes, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Porque hoy muchas iglesias y muchos cristianos, en lugar de amar y aceptar a los demás que piensan y viven de manera diferente, solo se dedican a juzgarlos, a criticarlos y a separarse para no contaminarse. Y esa no es la enseñanza de Jesús. Jesús no vino a anular la ley, sino más bien Él vino a interpretarla de manera correcta, es decir, corregirla e invitar a todos a ponerla en práctica. Y entonces Jesús ahora va a pasar a enseñarnos en el versículo 44 cuál es la correcta traducción, qué está en el corazón de su Padre para que nosotros podamos vivir la enseñanza correcta y no esta traducción fraudulenta, que muchas veces es la realidad de nuestra sociedad, de amar al que es prójimo y de odiar a todos los demás, de amar al que piensa y vive como yo y los demás están completamente equivocados, entonces no tengo que estar cerca, sino más bien tengo que separarme. Jesús va a enseñar en el siguiente versículo la correcta traducción. Así que te pido que por favor me acompañes a leer el siguiente versículo. Si empezamos leyendo el versículo 43,
para complementar la enseñanza, vamos a leer así. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Jesús está ampliando el concepto de prójimo y está enseñando que prójimo no es el que piensa y vive como yo, sino que prójimo es inclusive aquel que está en contra mía, en contra tuya. Jesús está ampliando el concepto y está enseñando que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo no es la enseñanza del Señor. Lo interesante es que si hacemos una traducción más amplia del texto, diría así: estén siempre amando a sus enemigos y continuamente orando por los que los persiguen. Miren, cuando yo leí esta traducción, lo primero que me apareció en la mente fue, yo estaba mejor con la enseñanza de los fariseos. Claro, porque amar a tu prójimo, es decir, al que piensa y vive como tú, es fácil. Como fácil es odiar, rechazar, aborrecer, como diría otra versión, al que no piensa y vive como tú. Es fácil. Pero cuando Jesús dice, no, yo no digo eso. Yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Entonces yo siento que Jesús está revolucionándolo todo. Y nos está diciendo, tu prójimo no es el que piensa y vive como tú. Tu prójimo es inclusive aquel que piensa y vive de manera opuesta a ti. Y eso lo cambia todo. Y una vez más, podríamos decir, ¿es Jesús un loco desubicado, totalmente desconocedor de la realidad social que vivimos? ¿O es Jesús alguien que vivió esta realidad y al ver los resultados de esta realidad, de amar inclusive al enemigo, recibió tal impacto en su vida y en la vida de a quienes amó, que quiere que tú y yo vivamos lo mismo? ¿Será que Jesús nos está invitando a vivir como Él vivió? Jesús es alguien que nos ama. Jesús no es alguien que busca nuestro mal. Por lo tanto, nos toca no solo escucharlo con la mente y la razón, sino digerirlo con el corazón y llevarlo a la práctica una vez más, con y por la fe. Y algo interesante es que la palabra enemigo aquí no se refiere al enemigo personal. No es que estés siempre amando y continuamente orando por aquel que te tiene cólera a ti. No, la palabra enemigo aquí es más amplia. Y es aquel que es enemigo de Dios. Es decir, que debemos estar siempre amando y continuamente orando, inclusive por esos políticos que estuvieron llevando esta ley para cortar la predicación en la iglesia, para ir en contra de la oración por determinados temas en la vida del hombre, por estos congresistas y senadores que quieren llevar a la ley la muerte en contra de la vida que Dios tanto ama y valora y busca que desarrollemos. Inclusive por aquellos que quieren cerrar las iglesias y que quieren presentar posibilidades ahí de leyes de ir en contra de la enseñanza bíblica y que lo consideran como retrógrada por el hecho de creer en Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Siempre amando y continuamente orando por ellos también. Y yo sé que para ti y para mí no es fácil orar por alguien que no amamos. Y no es fácil amar a alguien que no conocemos. No es fácil.
No es sencillo, pero Jesús nos está llevando y nos está invitando a vivir una realidad diferente, a siempre amar y continuamente orar, inclusive por el candidato que no es de nuestra preferencia, inclusive por ellos. Y yo sé que tal vez tú me digas, ¿amar a esa persona? No lo digo yo, lo dice el Señor. Que ames a tu prójimo como a ti mismo, ha dicho el Señor. Levítico 19:18. Yo sé que no es sencillo. Yo sé que no es sencillo porque es difícil romper las emociones que uno tiene, y yo lo sé. Pero ¿sabes? Quizá te ayude a entender que así como tú y como yo, Gustavo y Rodolfo, Petro y Hernández, al igual que tú, al igual que yo, tenemos la misma imagen de Dios. Somos creación de Él. Y al igual que tú y yo, Rodolfo y Gustavo, necesitan de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién está orando por Petro y por Hernández? ¿Quiénes están de rodillas clamando al Señor porque ellos tengan un encuentro personal con Cristo? ¿Quién lo está haciendo? Si tu respuesta es, ay Alberto, estás creyendo que ellos van a recibir a Cristo. Si tu respuesta es eso, déjame decirte que tú has dejado de ser sal de la tierra. Y si tu incredulidad te ganó, dejaste de ser luz del mundo. Porque no fuimos llamados a creer que Dios no puede tocar el corazón del hombre. Fuimos llamados a estar siempre amando y continuamente orando, inclusive por nuestros enemigos, inclusive por los enemigos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús nos invita a esto? Primero porque Él lo vivió. Y al vivirlo, creó algo hermoso. Por ejemplo, tú y yo somos resultado de eso. Porque según la palabra de Dios, tú y yo un día éramos enemigos de Dios. Pero porque tanto amó Dios al mundo, fue que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por lo tanto, como dice Juan, fuimos pasados de enemigos a hijos de Dios. ¿Acaso Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, no necesitan la misma misericordia y gracia de Dios? ¿Acaso ellos no necesitan que haya una comunidad orando por ellos, independientemente de quién sea el ganador? Tremenda invitación, ¿verdad? Que no debemos rechazar. ¿Y por qué no debemos rechazar? La respuesta está en el versículo 45, acompáñame a leer. De esa manera, ¿de qué manera? Siempre amando y continuamente orando, inclusive por los enemigos. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y Él envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Tremendo reto de Dios. Dios diciéndonos, sé mi hijo, vive como mi hijo. ¿Y qué es vivir como mi hijo? Yo saco mi sol, dice Dios, y pongo la luz de mi sol sobre malos, sobre buenos. Y yo derramo mi lluvia en una época donde hay tanta, ¿verdad? Sobre justos, injustos, por igual. El amor de Dios es un amor que provee sin discriminación. El amor de Dios es un amor que no selecciona personas, sino que busca bendecir a todos. No somos llamados a separarnos del que piensa y vive diferente, a sentirnos superiores o diferentes. Somos llamados a estar siempre amando y continuamente orando por aquel
que inclusive va en contra de Dios. Porque Dios es alguien que saca su sol de manera providencial y su lluvia sobre malos y buenos, justos e injustos, sobre cada uno de nosotros. Querida familia, hoy en pocas horas sabremos quién es el candidato ganador. Y tendremos la oportunidad de actuar de acuerdo a los resultados. Y hoy hemos recibido el consejo del Señor diciéndonos que la polarización, el rechazo, el odiar no es la solución, sino que todo lo contrario. Lo que Dios nos ha enseñado es que somos llamados a ser como Él. ¿Y cómo es Él? Alguien que no discrimina, sino alguien que está siempre amando y continuamente orando, inclusive sobre sus enemigos. Ahora que sabes qué hacer, ahora que escuchaste el mensaje de Jesús, a la hora que sepas el resultado, sigue amando, sigue orando. Que el Señor te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor que nos dé ese amor que ya nos dio, que nos lo proporcione más, para que podamos, por medio de la fe, amar y orar, inclusive por los enemigos? Oremos. Querido Señor, en esta tarde sabremos quién es el candidato ganador. No queremos actuar con odio, con rechazo o con alegría, ninguneando a los demás, colocándonos como superiores sobre otros. Líbranos de amar equivocadamente al prójimo, de creer que solo podemos ser tan simples, que solo podemos amar al que piensa y vive como nosotros, cuando tú nos has enseñado que debemos estar siempre amando y continuamente orando, inclusive a aquel que piensa y vive diferente a mí, diferente a cada uno de nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos estado siguiendo más la enseñanza de amar al prójimo y odiar al enemigo que esta que nos has dejado. Permítenos recobrar, Señor, las oportunidades de amar y orar. Y oramos en este instante por Rodolfo Hernández y por Gustavo Petro. Oramos por sus familias. Oramos por sus simpatizantes, compañeros de campaña. Oramos por quienes tienen una buena actitud frente a los resultados y quienes no la tienen. Para que derrame, Señor, tu paz, tu gracia y tu misericordia. Y para que nos hagas una iglesia que cumple tu palabra de amar y orar, inclusive por los que puedan ser tus enemigos, Señor. Trae gracia y misericordia a este hermoso país que tanto necesita dejar de estar polarizado, tanto peligro que ha producido el odio, el rechazo, la incomprensión de quien no piensa y vive como nosotros. Ayúdanos a ser quienes transmiten tu amor, portadores de tu amor sobre todos, buenos y malos, justos e injustos. No queremos ni siquiera calificarlos porque eso te corresponde a ti. Enséñanos a amar, Señor, como tú nos has amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, un reto. Vivir la palabra de Dios. No somos llamados a ser locos desubicados en medio de una realidad social. Somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Luz y sal de la tierra. A estar siempre amando y continuamente orando. Que ese sea nuestro llamado, que continuemos así siempre. Los animo a que tengamos una semana de esta forma. Y quiero recordarte que el próximo domingo nos vamos a ver de manera presencial en la iglesia y también de manera virtual. Y vamos a seguir tocando temas relacionados con estos tiempos. Dios siempre tiene algo que decirnos. Quiero recordarte también que es importante que registres tus datos en nuestro link, en el link que va a llegar en este momento a tu celular. Si tú ya lo has hecho, excelente y gracias por eso. Pero si no lo has hecho, es importante que lo hagas. Seas hijo, seas hija, seas familiar. Si tú quieres ser parte de la confra, por favor, regístrate. Es importante que lo hagas porque de esa manera, cuando tengamos todos los datos completos, tomaremos muchas decisiones para tu bienestar, para que podamos servirte de mejor manera. Por eso es muy importante tener tus datos y los anhelos que tienes en nuestra iglesia. Familia, que tengan una buena semana. En pocas horas sabremos los resultados. Vivamos como Dios nos invita a vivir. Y una de esas formas de vivir es siendo una familia. Por eso que aquí en Confra Salitre somos familia. ¡Chao!